la calidad de nuestras relaciones íntimas y de nuestra sexualidad también está muy vinculada a nuestro bienestar en general. Las personas que gozan de bienestar en general suelen tener una vida sexual también muy saludable y contrariamente también las personas que suelen pues, adolecer de diferentes pues eso, síntomas, enfermedades y demás, también se ve mermada lo que es la calidad de esas relaciones íntimas, ¿no? Entonces, una de las cosas que me habréis escuchado decir en anteriores directos y que creo que es muy importante mm, recordar aquí y ahora y volver a nombrar es lo que llamamos el proceso de individuación, ¿vale? El proceso de individuación, para quien no sepa ni idea de lo que es, o para quien es la primera vez que escucha este término, básicamente es el proceso que describe todas las fases por las cuales una persona debería de transitar, ¿vale? Porque no todo el mundo transita por esas fases, pero debería de transitar para lograr el máximo desarrollo de sí mismo, una diferenciación como individuo, como personalidad y toda una serie de fases a cumplir para poder tener una vida equilibrada y estable, ¿sí? Digamos, en términos generales. Sería eso. Cada una de esas fases hay unas necesidades por cumplir y hay, digamos, unos objetivos que la persona tiene que ir atravesando, ¿vale? Es una teoría que propuso en su momento Carl Gustav Jung y que básicamente consistía en partir de la unidad de la cual todos provenimos, ir en las primeras fases de nuestra vida hasta la mitad de la vida, 35, 40 años, ir conformando un ego diferenciado del resto del colectivo para poder ser capaces de tener, pues eso, una identidad forjada, poder tener, digamos, una vida, digamos, diferenciada del resto para precisamente poder aportar algo diferente a la comunidad y poder sumarse a ese colectivo, teniendo en cuenta ese reconocimiento individual, y luego hacer el proceso a la inversa, ¿no? Terminar siendo una persona, un individuo más a disposición de lo que las demás generaciones requieran de ti y estar un poquito al servicio de, mm, digamos, llevar todas tus enseñanzas, ¿no? Y, pues eso, ¿no? Eh, Poder llevar todas las enseñanzas que la persona ha adquirido a lo largo de la vida a la comunidad, al colectivo, para que, por supuesto, las demás personas pues, prosperen, ¿no? Esa sería básicamente la función del anciano o la anciana sabia en su tercera edad, ¿no? Dar consejo, dar pues, sabiduría para que las demás personas puedan transitar ese proceso de la mejor manera posible. ¿Por qué os estoy explicando todo esto? Porque hay una fase, digamos que la sexualidad en todo este proceso cumple un papel primordial. Y uno de los primeros, o uno de los principales funciones que cumple la sexualidad en todo este proceso de desarrollo es, empieza sobre todo en nuestra pubertad y en nuestra adolescencia. ¿Qué sucede? En la pubertad, en la adolescencia, ¿qué sucede ahí? Sucede que la persona experimenta toda una serie de impulsos sexuales, como que se despierta la sexualidad de golpe, se despierta todo el proceso hormonal. ¿Por qué? Se produce porque la persona necesita abrir su contexto emocional de su sistema familiar para ir a un contexto emocional y relacional mucho más amplio. La sexualidad no deja de ser un impulso que al final nos permite conocer en muchísimos ámbitos y muchísimos contextos. Y habría cantidad de cosas que no sabríamos de nosotros mismos si no fuera por las relaciones íntimas que establecemos con los demás. Cuando nos movemos en esos parámetros íntimos, pues conocemos, por ejemplo, si somos personas celosas, si somos personas controladoras, si somos personas que nos enfadamos por ciertos temas de conversación,
por toda una serie de cosas, ¿vale? Que seríamos incapaces de conocer si siempre estuviéramos, si mantuviéramos un tipo de relaciones interpersonales más superficiales. La sexualidad, ese impulso sexual, lo que nos permite en última instancia es salir de casa, por resumirlo simple y llanamente. Salir de casa y tener un interés, ¿vale? Que el eje de nuestro interés, el eje interno, pase de ser nuestros progenitores a ser otra persona lo suficientemente importante para nosotros como para poder sacarnos de ahí, ¿sí? En términos psicológicos, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, la sexualidad, por lo tanto, cumple un papel fundamental en lo que responde a lo que es la adaptación social del individuo. Es decir, si yo soy capaz de relacionarme adecuadamente con otras personas, ¿sí? Desde una posición horizontal, si yo soy capaz de vincularme íntimamente con los demás y generar esa adaptación, entonces mi apertura a un contexto relacional mucho más amplio va a ser saludable. Si yo no soy capaz de establecer esos vínculos íntimos, entonces lo que muy probablemente suceda es que me vaya a quedar encerrado en el contexto emocional en el que ya estoy, que es el de la familia, el de casa, etcétera, etcétera. Entonces, a los 13, 14 años, ese impulso aparece de repente, pero no es la única fase de nuestra vida en la que aparece. Pero sí que es una fase muy importante. El impulso sexual es un impulso de querer complementarse y recuperar todo aquello que hemos rechazado y hemos desprovisto de nosotros mismos, para volver a unirnos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta todo esto que estoy diciendo, hay un psiquiatra y analista suizo, ¿vale? Que tiene un nombre muy complicado, que dice lo siguiente. Dice, si tenemos en cuenta que la sexualidad está estrechamente ligada al proceso de individuación, como os estoy diciendo, quizá podemos comprender la demonización de la que ha sido objeto a lo largo de la historia. La sexualidad no es una simple actividad biológica inofensiva, sino que es el símbolo de algo estrechamente relacionado con el sentido de nuestra vida. O sea, fijaros lo que está diciendo nuestro amigo psicoanalista. ¿Qué se consigue cuando se demoniza la sexualidad? Cuando se le echan tantos tabús, cuando se la desnaturaliza como ha sido a lo largo de la historia. Pues que se interrumpe precisamente ese proceso de individuación. Se transgrede lo que es el proceso de emancipación de la persona hasta una adultez y, en definitiva, se le impide una consecución de cierto grado de autonomía, cierta libertad y cierta independencia. Cuando yo corto la sexualidad, estoy cortando todo eso. Porque estoy impidiendo que la persona se experimente en otros ámbitos de su vida. Y que en última instancia se pueda conocer a sí misma. Cuando yo estoy impidiendo que las personas se relacionen íntimamente con los demás, también las estoy desconectando de sí mismas. Y esto es lo que se consigue haciendo del sexo un tabú. Haciendo del sexo algo prohibido. Que las personas se queden encerradas en su casa, en ese ambiente emocional, y que no salgan de ahí. Cuando yo me lleno de más cosas, mi psicología también está desvinculándose de todo eso y se está llenando de más vida. Cuando me privan de otras experiencias, solamente puedo empatizar y vincularme emocionalmente con lo que ya existe, que es lo que hay en casa. Por lo tanto, si cortamos la sexualidad, insisto con esta idea, cortamos nuestro proceso de individuación, cortamos nuestra consecución de autonomía, libertad e independencia. ¿Sí? Si no te vinculas con otras personas de forma íntima, entonces no puedes llegar a conocerte a ti mismo o a ti mismo. Esto es básico. O sea, no podemos realmente llegar a saber quiénes somos si no nos atrevemos a conectar profundamente con otras personas. Es imposible. Y a medida que vamos llegando a todos esos niveles de profundidad y intimidad, entonces vamos descubriendo nuevas cosas sobre nosotros. Pero mientras no hagamos ese proceso, es imposible. Entonces, fijaros, vamos a atar cabos. ¿Qué sucede con las disfunciones sexuales que puedan aparecer no solamente en esa fase, sino en posteriores, del tipo disfunción eréctil, impotencia, anorgasmia, vaginismo, falta de líbido, de interés sexual, insatisfacción sexual en general, ¿sí?
¿Qué sucede con todo eso? Que esos síntomas están bloqueando esa apertura. Están bloqueando el poder experimentar un ambiente social y relacional más amplio del de donde está. Por lo tanto, sigue gobernando el eje emocional que se ha establecido en casa. Es como que hay un bloqueo inconsciente a poder experimentar más cosas, porque hay un contexto emocional en casa que todavía está por resolver. Y creo que este es un mensaje muy potente. Si yo me privo de la sexualidad, si yo tengo disfunciones sexuales que me permiten vincularme íntimamente con otra persona, es porque me estoy encerrando a entrar en el mundo de otros porque sigo demasiado pendiente del mundo de otras personas. No sé si me explico, pero es un poco así, ¿vale? Entonces, las disfunciones sexuales de este tipo lo que hacen es bloquear nuestra apertura, bloquear todo ese proceso de desarrollo y coartan nuestra libertad. Por lo tanto, reflexión importante, ¿vale? Cualquier lealtad familiar, cualquier mandato familiar, cualquier relación con nuestros progenitores, normalmente son los progenitores, papá o mamá, ¿vale? Pero puede ser que nos hayamos criado con abuelos o abuelas o quien sea. Pero en cualquier caso, cualquier tipo de relación que nos lleve a sentir, voy a poner algunos ejemplos, pero como os digo, hay mil, que nos lleve a sentir que no podemos abandonar a algún miembro de nuestra familia, ¿sí? Sentimos que no lo podemos abandonar porque ¿qué va a pasar si nos vamos nosotros de casa? Por ejemplo, que tenemos que proteger a alguno de nuestros familiares, que tenemos que esperar a que se resuelvan ciertos problemas o conflictos de algún miembro de la familia para luego tener el permiso implícito de poder hacer nuestra vida, ¿sí? Y si las personas que están en casa no terminan de estar del todo bien, entonces, ¿cómo voy a tener yo el derecho de pensar por mí mismo y en lo que necesito y tener el permiso de salir de casa, psicológica y emocionalmente hablando, para empezar a hacer mi vida? No puedo, tengo que estar un poco pendiente de lo que está sucediendo. Y cuando estén bien ya, entonces sí que voy a hacer mi vida. Luego resulta que nunca terminan de estar del todo bien. Y por mucho que nos esforcemos, no vale la pena. Es esfuerzo en vano. ¿Sí? Si, por ejemplo, anhelamos el contacto emocional de alguno de ellos o deseamos su reconocimiento o aprobación. Si hemos tenido, por ejemplo, una falta de vínculo materno o paterno, si nos ha faltado su aprobación, su reconocimiento, si no nos hemos sentido lo suficientemente importantes, si nuestra autoestima ha sido mermada porque nadie nos tenía en consideración o nadie nos reconocía. Cuando todo eso pasa, en lugar de salir al mundo, lo que hacemos es, por ejemplo, seguir esperando a recibir ese reconocimiento para luego tener el permiso de poder hacerlo. Pero nunca llega. Es como que es un reconocimiento que siempre se frustra. ¿Sí? Cuando suceden todo este tipo de lealtades, entonces puede suceder, todos estos contextos emocionales pueden suponer un factor de riesgo a la hora de afectar nuestro sentido de competencia sexual, ¿sí? Afectar la calidad de nuestras relaciones íntimas y afectar, pues, nuestro sexo, básicamente. Si a alguno de vosotros, de los que están escuchando aquí, les ha resonado alguno de estos puntos, el no poder desentenderse o despreocuparse de alguno de nuestros familiares, o tener que proteger a alguno de ellos, o tener que esperar a que resuelvan sus movidas o sus conflictos para luego poder hacer nuestra vida, o seguir esperando el reconocimiento de alguien, o seguir esperando el cariño de alguna de esas figuras. Si os resuena todo eso, una de las soluciones, aunque sea conductuales, que podemos aplicar, es el dejar a un lado, el volcar toda nuestra atención y todas nuestras energías en reparar el sistema para luego poder hacer nuestra vida. Y enfocarnos más en lo que nosotros necesitamos. Es imposible disfrutar de la sexualidad en esos términos y en esos contextos. Si eres incapaz de pensar en lo que necesitas. Es imposible. Imposible. Y además, las personas que suelen estar bajo esos contextos, que suelen estar en esas circunstancias de muy pendientes de lo que los demás necesitan, fijaros que
¿Qué hago yo cuando estoy pendiente de los demás? Mi eje emocional se mueve desde mi centro y se desplaza hacia los demás. Entonces soy incapaz de reconocer lo que necesito. ¿Qué sucede con ese tipo de personas? Pues normalmente suelen ser personas que están en un estado mental de hipervigilancia y de control. Necesitan controlar todas las piezas del puzzle. Necesitan saber cómo está todo el mundo, qué es lo que necesitan y controlarlo todo desde su torre de control. ¿Sí? Esa neurosis, fijaros, os digo una cosa, es imposible intimar con una persona controladora. Es imposible. Es imposible. ¿Cómo se va a relajar esa persona? Si precisamente para que fluya el sexo tienes que descontrolar y dejar de pensar. Es imposible. Si yo tengo 1000 cosas de las que ocuparme, todo eso afecta indudablemente a mi intimidad. Y esto le puede, ya a muchas personas pueden reflexionarlo, de los que están aquí escuchando, de lo difícil que le pueden ser a ciertos hombres o mujeres el poder desconectar de toda la lista de problemas que tienen en su cabeza para practicar un poquito de sexo. ¿Me explico? Desconectar ese programita de control, que todo el mundo no le falte de nada, ¿sí? Y que yo tenga un ojo encima de todo el mundo para saber cómo están o dejan de estar y que nadie se me escape. Es imposible conectar con alguien así. Entonces, hay que hacer un trabajo de esfuerzo y de voluntad para darse un poquito de reconocimiento propio, porque al final no hay que esperarlo de nadie más, y empezar a dejarse sostener, a relajarse, a compartir las cosas. O sea, es que todo eso es sexualidad. O sea, si yo con mi pareja, por ejemplo, soy incapaz de explicarle qué es lo que me preocupa, qué miedos tengo, cuáles son mis procesos internos, cuáles son mis necesidades, qué es lo que espero de él, qué es lo que me gustaría que hiciera, qué es lo que me gustaría hacer en mi vida. Si yo toda esa comunicación sincera, toda esa comunicación real no se produce, eso indudablemente va a afectar a la sexualidad que establezca esa pareja. Si todo eso no existe, es imposible luego intimar, porque la intimidad es eso. El sexo solamente es un resultado del tipo de relación que se ha establecido. Es como un efecto, pero no hay nada que resolver en el sexo.